¿Qué tal, muchachos? Buenas tardes. Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya la penúltima clase ya. Muy bien, la penúltima clase. Vamos. Buenas tardes, Catherine. Milagros. Bueno, los he invitado a una sesión. Creo que ustedes no han asistido. Ya es problema de ustedes, chicos. Bueno, vamos a... El tema que vamos a desarrollar, no sé si ustedes se han fijado, es lo que es la sintaxis y solamente la estructura del sujeto, nada más, ¿ya? Para darle un poco de respiro al profesor y al alumno, que normalmente suelen poner todo en la práctica 10, la última práctica, solían poner lo que era la oración simple y compuesta, es demasiado. Solamente en la próxima clase vamos a ver lo que es la estructura del predicado y la oración compuesta, nada más, ¿ya? Muy bien. Me escuchan claramente, ¿verdad, muchachos? ¿Sí? Muy bien. Ya. Entonces, vamos a ver lo que es la sintaxis. Ustedes saben muy bien que etimológicamente esta palabra se compone de dos voces griegas, ¿verdad? Sin, que significa con, y taxis, que significa orden. Entonces, ¿qué significa sintaxis? Con orden. ¿Y qué estudia la sintaxis, profesor? La sintaxis estudia las funciones que cumplen las palabras dentro de la oración, ¿ya? Es decir, ¿qué función cumple el sustantivo dentro de la oración? Ser núcleo del sujeto o sintagma nominal. ¿Qué función cumple el verbo? Ser núcleo del predicado o sintagma verbal. Eso estudia la sintaxis, las funciones que cumple cada palabra, pero dentro de una oración, ¿ya? En síntesis, ¿qué estudia la sintaxis? Estudia la oración, muchachos. Por eso la unidad mínima de estudio es el sintagma y la unidad superior, la unidad de estudio superior es la oración, ¿ya? Vamos, vamos nosotros primero vamos a ver lo que es la oración, luego vamos a ver la parte del sintagma, ¿ya? Pero a la oración también hay que definirla, ¿ya? Hay que definirlo. ¿Qué es la oración? La oración, recuerden ustedes, es la unidad mínima que posee. ¿Qué posee una oración, muchachos? Una oración posee sentido completo, posee independencia y también es una unidad de entonación. Semánticamente la oración, dice, ¿no? Semánticamente la oración posee sentido completo. ¿Qué significa sentido completo? Esto significa que la oración presenta una actitud del hablante. Es decir, cuando el hablante expresa afirmación, negación, duda, deseo, orden. Ese es un criterio semántico. Sintácticamente la oración dice, tiene autonomía sintáctica. De repente ustedes me preguntarán, profesor, ¿por qué se dice que la oración tiene autonomía o independencia sintáctica? Las oraciones tienen independencia, autonomía, ¿sabes por qué? Porque no forman parte de una estructura mayor, no forman parte. Recuerden ustedes que la oración es la estructura mayor, ¿ya? Porque toda oración termina en un punto. Las oraciones no pueden terminar en cualquier puntuación, solamente terminan en un punto. En cambio, las proposiciones sí terminan en cualquier puntuación. Una proposición puede terminar en una coma, punto, coma, dos puntos, pero la oración en un punto. Y fonológicamente la oración es una unidad de entonación. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros le damos la debida entonación a las oraciones. ¿Ya? Ahora vamos a ver cuáles son las clases. Hay clases de oraciones. Vamos a ver la clasificación semántica de las oraciones. Obviamente, por la actitud del hablante, hay oraciones enunciativas, aseverativas.
también llamadas declarativas. En las oraciones enunciativas o aseverativas, el hablante, ¿qué hace? El hablante informa, afirma o niega. Es decir, cuando tú informas, afirmas o te niegas, eso es una oración enunciativa. Y todos los días nosotros informamos y nos informan. Yo voy a informar, a ver, el próximo domingo, que el domingo, ¿qué día es? Domingo 27, ¿no? El domingo 27 de noviembre culminan las clases del CEPU de la Universidad Nacional Jorge Basadre. Estoy informando. Entonces, como estoy informando, esa es una oración enunciativa. Eso nomás. Y cuando afirmas y te niegas, yo me voy a negar, yo no fui, yo no ingresé a la U, yo no fui a esa fiesta, me estoy negando. Ahora yo voy a afirmar, yo sí fui, yo sí ingresé a la universidad. Sí estoy, te das cuenta, estoy afirmando. Entonces, cuando yo informo, afirmo o niego, esa es una oración enunciativa aseverativa. Pero también hay oraciones desiderativas. Y recuerden ustedes que la palabra desiderativa viene de deseo. ¿Y qué palabras nosotros utilizamos para construir una oración desiderativa? ¿Qué palabras utilizamos? Deseo, quiero, anhelo, espero, quisiera, ¿no? Yo digo, ¿sabe qué? Quisiera que todos ustedes ingresen a la U. Yo estoy expresando mi deseo, quisiera. Me gustaría que todos ustedes ingresen a la U. Deseo que todos ustedes ingresen a la U. Espero que todos ustedes ingresen a la U. Ojalá todos ustedes ingresen a la U. ¿Te das cuenta? Esas son las palabras que nosotros utilizamos para construir una oración desiderativa. ¿Ya? Pero también hay oraciones dubitativas. Y la palabra dubitativa viene de duda. Entonces, en una oración dubitativa, el hablante expresa duda, incertidumbre. Y profesor, ¿y qué palabras nosotros utilizamos para construir una oración dubitativa? ¿Qué palabras? Quizá, tal vez, puede ser, posiblemente, probablemente. Tú dices, quizá ingrese a la U, quizá, ¿no? Tal vez ingrese a la U, posiblemente ingrese a la U, probablemente ingrese, de repente ingrese a la U, estás dudando. Cuando uno duda, dubitativo. Pero también hay oraciones imperativas o exhortativas. En las oraciones imperativas o exhortativas, el hablante expresa orden, ruego, consejo. Expresa orden, ruego, consejo. Y recuerden ustedes que una oración exhortativa viene de exhortar. Exhortar significa inducir a una persona que haga algo. Entonces, cuando tratas de convencer también a una persona, eso es una oración exhortativa. Ya, por ejemplo, me compras mi regalo hoy. Estás ordenando. Ven aquí, espérame en la esquina, cállate. Orden. Pero también hay oraciones interrogativas. En una oración interrogativa, obviamente el hablante expresa, el hablante pregunta, interroga, el hablante va a preguntar, va a interrogar. Yo voy a es el hablante, obviamente el hablante soy yo voy a preguntar. ¿Se están portando bien? ¿Están estudiando? ¿Están haciendo caso a sus padres? ¿Te das cuenta? Pero también hay oraciones exclamativas. En una oración exclamativa, el hablante exclama, se sorprende, se admira. ¡Cuánta indiferencia! ¡Qué delicia! ¡Qué estupendo! ¡Qué hermosa te ves! ¿Te das cuenta? El hablante exclama, se sorprende, se admira. Eso es. Ahora vamos a la clasificación sintáctica, muchachos. La clasificación sintáctica. Según la clasificación sintáctica, hay oraciones unimembres y bimembres.
Entonces, para que tú entiendas esto, tú tienes que saber qué es una oración bimembre y unimembre. Mira, es fácil. En la oración bimembre, ¿qué quiere decir bi, muchachos? Bi quiere decir dos. Sigue leyendo, dos miembros. Entonces las oraciones bimembres tienen dos miembros, tienen dos partes. Si una oración bimembre tiene dos partes, ¿se podrá dividir en sujeto y predicado? Sí, porque tiene sujeto y tiene su predicado. Tiene las dos partes, pues. En cambio, las oraciones unimembres solamente tienen un miembro, es un miembro, una parte. Si una oración tiene solo una parte, ¿se podrá descomponer en sujeto y predicado? No, porque solamente tiene una parte. Nada más, muchachos. ¿Se dan cuenta? Ahora, la pregunta está aquí. ¿Quiénes forman? Porque de repente los otros sí pues, entiendes, pero tú de repente no entiendes, profesor. Las interjecciones forman oraciones unimembres, por supuesto. Las interjecciones. ¿Y qué es una interjección, profesor? La interjección obviamente es una voz exclamativa. Es una voz exclamativa que expresa los diversos estados de ánimo causados por una impresión. Por ejemplo, de asco, tú dices, ah, puf, de dolor, ay, uy, de triunfo, hurra, de agradecimiento, gracias. Yo les pregunto, ¿tú lo puedes dividir en sujeto y predicado? No, pero como dice allí, hay interjecciones propias e impropias. Entonces, profesor, ¿qué son las interjecciones propias? Las interjecciones propias son aquellas que funcionan únicamente como interjección. No cumple otra función más que de interjección. Esas son las propias, ¿ya? Por lo tanto, carece de contenido conceptual. Esas propias ahí están. Esas son las propias. En cambio, las impropias pertenecen a las distintas clases de palabra. Es decir, las impropias pueden ser sustantivos, adjetivos, adverbios, pero que en ciertas ocasiones pueden cumplir la función de una interjección. ¿Ya? Por ejemplo, dice demonios. Oye, demonios, yo les pregunto, ¿qué clase de palabra es? Yo digo, los demonios. ¿Qué clase de palabra es demonios? ¿Mm? ¿Qué clase de palabra es demonios? Demonios es un sustantivo, pero en este caso cumple la función de una interjección. Cuando tú dices fuego, 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 y fuego, ¿qué clase de palabra es? Es un sustantivo, pero en este caso está cumpliendo la función de una interjección. ¿Te das cuenta? Bravo, 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 ¿qué clase de palabra es? Un adjetivo. Hombre, bravo es un adjetivo. Pero en este caso está cumpliendo la función de una interjección. Arriba, abajo, arriba, adentro, arriba, abajo, adentro. ¿Qué clase de palabra es? Un adverbio, pero en este caso está cumpliendo la función de una interjección. ¿Ya? Así es, muchachos, eso es. Las bimembres obviamente son las que tienen sujeto y predicado. Así es, muchachos. Pero ahora, por su proposición de las oraciones pueden ser simples y compuestas. ¿Qué diferencia hay entre una oración simple y compuesta, profesor? A ver. Las oraciones simples, muchachos, simples, son aquellas que no incluyen proposiciones. Por eso dice sin proposiciones, no tiene proposiciones. Las oraciones compuestas son aquellas que contienen dos o más proposiciones. Dos o más. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, ¿una oración simple incluye proposiciones? No. Una oración compuesta sí incluye proposiciones. Y recuerden que todas las proposiciones tienen verbo. Por ejemplo, dice me voy, pero volveré. Acá hay dos verbos, voy y volveré. Ya hay dos proposiciones. Yo me voy, sujeto tácito, yo volveré, sujeto tácito. Eso es.
Ahora, recordemos que es la proposición lo que está acá. Recuerden ustedes que todas las proposiciones poseen sentido completo, tienen sentido completo. ¿Ya? Tienen sentido completo, pero ¿qué no tienen? No tienen autonomía, no tienen independencia. Profesor, ¿pero por qué las proposiciones no tienen independencia o autonomía? Porque las proposiciones forman parte de una estructura mayor que es la oración. Entonces las proposiciones están dentro de las oraciones. Por lo tanto, las proposiciones son dependientes. ¿De quién dependen? De las oraciones. Así es. Muy bien, vamos, continuamos. Hemos dicho que la unidad mínima de estudio de la sintaxis es el sintagma. Entonces, vamos a desarrollar lo que es el sintagma. Cuando te pregunten cuáles son las clases de sintagma, si te preguntan cuáles son las clases de sintagma, simple, muchacho. Las clases de sintagma son nominal y verbal, ¿correcto? Esas son las clases de sintagma. Pero si te preguntan a ustedes, si les preguntan a ustedes, ¿cuáles son las clases de sintagma? Como dice acá, si te especifica según su estructura, cambia la cosa. Si te dice clase de sintagma según su estructura, tenemos el endocéntrico y el exocéntrico. Esas son las clases de sintagma según su estructura. Endocéntrico y exocéntrico. Vamos con el sintagma endocéntrico. El sintagma endocéntrico, muchachos, se caracteriza ¿por qué? Porque tiene núcleo. Un endocéntrico tiene núcleo. ¿Ya? ¿Y cuál es la estructura de un sintagma endocéntrico? Su estructura es núcleo modificador. Esa es la estructura de un sintagma endocéntrico. Entonces, donde tú veas un núcleo y un modificador, eso es un sintagma endocéntrico. Y este tipo de estructura lo podemos hallar en cualquier parte de la oración. Es decir, lo puedes hallar en el sujeto como lo puedes hallar en el sujeto. Vamos a comprobar si lo que yo digo es cierto. Entonces, por eso acá se ha puesto a sujeto. Vuelvo a preguntar, ¿cuál es la estructura de un sintagma endocéntrico núcleo modificador? Ahora, pregunto yo, ¿cuáles son los modificadores del núcleo sujeto? Los modificadores del núcleo sujeto son modificador directo, modificador indirecto. ¿Ya? Directo e indirecto. Ahora, por ejemplo, la casa. En la casa sujeto, casa núcleo, porque es sustantivo, la modificador directo, porque es un artículo. En este sujeto, como ustedes pueden apreciar ahí, en este sujeto, ¿se aprecia la estructura núcleo modificador o no? Sí. Ahí yo veo la estructura, yo veo un núcleo y veo un modificador. Entonces dice, basta que haya un núcleo modificador para que esto sea un sintagma endocéntrico. Eso es. Ahora, si digo, la casa de mi hermano es grande, el verbo es la palabra es. ¿Qué es grande? La casa de mi hermano. Ese es el sujeto. Casa núcleo, la modificador directo de mi hermano MI. Entonces, en este sujeto se aprecia la estructura del núcleo modificador, sí. Yo veo núcleo y veo modificadores. Entonces, basta que yo tenga esa estructura para que esto sea un sintagma endocéntrico. Eso es, muchachos. Pero esa estructura, hemos dicho que no solamente se puede hallar en el sujeto, sino también en el predicado. Entonces, ¿cuál es la estructura de un sintagma endocéntrico? Vuelvo a repetir, núcleo y modificador. Ahora yo pregunto, ¿cuáles son, chicos, los modificadores del núcleo del predicado? Los modificadores del núcleo del predicado son objeto directo, indirecto, circunstancial, agente y predicativo. Esos son los modificadores del núcleo del predicado. ¿Ya? Por ejemplo, escribe un poema. ¿Cuál es el verbo ahí? Escribe. Entonces yo le pregunto al verbo, ¿quién escribe un poema? Él, ella, el sujeto es tácito. Por lo tanto, todo lo que está escrito es el predicado, como ustedes pueden apreciar allí. Ahora, el verbo se escribe. ¿Y qué función cumple el verbo dentro de la oración? Núcleo del predicado. Ahora yo pregunto al verbo, ¿qué escribe él? ¿Qué escribe ella? Un poema. Un poema vendría a ser un objeto directo. Pero recuerden que el objeto directo es un modificador, al igual que el indirecto, que el circunstancial. Entonces, en este predicado, ¿se aprecia la estructura núcleo modificador o no? Sí,
Entonces, basta que yo tenga esa estructura de núcleo modificador para que esto sea un sintagma endocéntrico. ¿Está claro, muchachos? Listo. Ahora pasamos al exocéntrico. Jóvenes, el exocéntrico se caracteriza porque no tiene núcleo. Entonces, cuando hablamos de un sintagma exocéntrico, nunca vamos a hablar de núcleo. ¿Y cuál es la estructura, entonces, profesor, de un sintagma exocéntrico? Su estructura es sujeto, predicado, enlace, término. Explicamos la primera estructura que dice sujeto, predicado. ¿Qué te quiere decir esto? Te quiere decir que cualquier oración que tenga sujeto y predicado es exocéntrico. Cualquier oración. Hace un momento hemos visto la oración, ¿no? La casa de mi hermano es grande. ¿Esa oración tiene sujeto predicado? Sí, exocéntrico. Mi mamá trabaja mucho. ¿Esa oración tiene sujeto predicado? Sí, exocéntrico. ¿Ya? Los ladrones se fugaron. ¿Esa oración tiene sujeto predicado? Sí, exocéntrico. Cualquier oración que tenga sujeto predicado es exocéntrico. Pero también el sintagma exocéntrico tiene otra estructura que es el enlace. Pero ese enlace término, ese enlace es una preposición. Por eso también se dice que el sintagma exocéntrico es preposicional. Por ejemplo, en perdió por imprudente. En perdió por imprudente, ¿cuál es la preposición por? Y por, si es una preposición, sería enlace, lo demás término. Entonces, en perdió por imprudente, ¿cuál es el sintagma exocéntrico? Por imprudente. ¿Ya? Entonces, mi papá trabaja con mi tío. ¿Cuál sería el sintagma exocéntrico? Con mi tío. ¿Te das cuenta? Porque con es una preposición. En el jinete sin cabeza, ¿cuál es el sintagma exocéntrico? Sin cabeza. Ese es el sintagma exocéntrico. ¿Ya? Entonces, si me han entendido esto, ustedes me van a responder esto. ¿Pueden observar o no pueden observar lo que estoy compartiendo ahora? Sí, profesor. Miren, allí hay una oración que dice, el profesor de mi colegio escribió un poema a su novia. En esta oración, ¿cuántos sintagmas endocéntricos hay? ¿Cuántos he encontrado yo? 4. 4 sintagmas endocéntricos. ¿Cuáles son? El profesor, mi colegio, un poema y su novia. 4. ¿Por qué, profesor? Porque en los 4 sintagmas hay núcleo modificador. Mi profesor, núcleo, el modificador directo. Mi colegio, núcleo modificador. Un poema, núcleo modificador. Su novia, núcleo modificador. ¿Te das cuenta? Es el sintagma exocéntrico. Porque eso es lo que dice que es el sintagma exocéntrico. Núcleo modificador. Ahora, si me preguntan cuántos sintagmas exocéntricos hay, todo lo que está de rojo, de mi colegio a su novia. ¿Por qué de mi colegio? Porque de es una preposición y mi colegio es término. A preposición, su novia es término. Ese es el sintagma. Por eso el sintagma exocéntrico es preposicional. Pero solamente 2 sintagmas exocéntricos, hay 3. ¿Y cuál es el otro, profesor? La oración misma. ¿Por qué esa oración tiene sujeto y predicado? ¿Tiene un sujeto y predicado? No, sí, exocéntrico. Hay 4 sintagmas endocéntricos y 3 sintagmas exocéntricos. ¿Está claro, muchachos, o no? Sí, profesor. Listo. Borro esto y vamos a la práctica. Ay, que estoy... Les estoy mandando literatura a ustedes. ¿Dónde? Ay, perdón, ¿dónde está esto? Práctica no es de literatura. Pues... Esto de acá, muchachos.
Esto ya hemos hecho. Esto de acá, la estructura del sujeto. ¿Cuál es la estructura del sujeto? Tenemos el núcleo y los modificadores. Esa es la estructura del sujeto. Yo pregunto, ¿quiénes cumplen la función del núcleo del sujeto? Quien cumple la función del núcleo del sujeto es el sustantivo. Principalmente el sustantivo cumple la función del núcleo del sujeto. Pero como dice ahí, pero también puede ser un pronombre, un adjetivo y un infinitivo. ¿Correcto? Los modificadores. Hay tres tipos de modificadores. Hay modificador directo, modificador indirecto y el modificador apositivo o aposición. Pero para que tú sepas que el modificador directo, primero tú tienes que saber quiénes cumplen la función de un modificador directo. Lo cumple el artículo, el adjetivo y la construcción endocéntrica adjetiva, que es el sea. Esos cumplen la función de un modificador directo. ¿Ya? ¿Cuál es la estructura del...? O sea, la construcción endocéntrica adjetiva es cuando un adjetivo es modificado por un adverbio. Por eso la estructura del sea es un adverbio y un adjetivo. Adverbio y adjetivo. Si tú ves un adverbio y un adjetivo dentro de la estructura del sujeto, es el sea. Y también el modificador indirecto, más bien, se une al núcleo mediante un nexo o enlace. Por lo general, este nexo o enlace es una preposición. Entonces, hay dos tipos de MI. Hay un MI como complemento y MI como construcción comparativa. Cuando el MI es un complemento, cuando su enlace es una preposición. Cuando el MI es una construcción comparativa, cuando su enlace es un comparativo, por lo general es como. Y la posición. Hay dos tipos de MI. Perdón, hay dos tipos de posición. Hay una posición explicativa y hay una posición especificativa. La posición explicativa es la que va entre comas. La especificativa no va entre comas. La explicativa repite de otro modo, de otra forma, el núcleo del sujeto. ¿Ya? Y en el término de la ciudad de Arequipa, la ciudad blanca. La ciudad blanca. La ciudad blanca es una... La ciudad blanca es, jóvenes, la posición. En cambio, la posición especificativa, como su mismo nombre lo dice, especifica, precisa el núcleo del sujeto. No va entre comas ni tampoco puede ser eliminado. ¿Ya? Y recuerden que la posición especificativa es un sustantivo propio. Por ejemplo, yo digo, ¿saben qué? El profesor González se fue de vacaciones. ¿Quién se fue de vacaciones? El profesor González. Profesor sería núcleo. González vendría a ser la posición especificativa. ¿Por qué? Porque se está precisando, está diciendo quién es ese profesor que se fue de vacaciones. ¿Y qué profesor se fue de vacaciones? Ahora yo les pregunto, si no estuviese la posición especificativa, ¿se sabría de qué profesor está hablando? Oye, el profesor se fue de vacaciones. Y tú le vas a decir, ¿pero qué profesor? El profesor, pues, oye, pero ¿qué profesor? Todos saben que el profesor se fue de vacaciones. Y tú dices, pero especifica, precisa, ¿quién es el profesor? El profesor González. Ah, te das cuenta, hay muchos profesores, pero gracias a la posición especificativa se puede precisar, especificar quién es ese profesor que se fue de vacaciones. Es el profesor González. ¿Ya? Por eso digo, la posición especificativa es un sustantivo. En la clase de sujeto, esta parte de aquí es simple, muchachos. En las clases tenemos un sujeto simple. Cuando hablamos de un sujeto simple, cuando tiene un núcleo compuesto más de uno, dos o más. Dos ya son varios. ¿Ya? Simple uno, compuesto varios. Sujeto expreso cuando el sujeto está presente en la oración. Tácito no está presente, pero se sobreentiende. Sujeto complejo cuando tiene modificadores, cuando hay modificadores. ¿Ya? Incomplejo sin modificadores, por eso acá solamente es el núcleo nada más, no tiene modificadores, acá sí tiene. Activo cuando el sujeto realiza la acción, pasivo cuando el sujeto realiza la acción. ¿Ya? Muy bien, muchachos, pasamos a la práctica. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Profesor, Sí, disculpe, más que del tema, o sea, estoy como que haciendo un tipo afiche y no sé, ¿y cómo podría
¿todos juntos hacemos la solución o solo diga juntos? No, no te entendí muy bien. Hijo, ¿puedes repetir un poquito más fuerte, por favor? Ya. A ver, tengo una oración, un mensaje que es, todos juntos hacemos la solución. Todos, Juntos ya, hacemos la solución. todos juntos hacemos eso. Es que está Ajá, redundando todos juntos. ajá, a eso viene mi pregunta. Entonces, solo diría, No, ¿verdad? no, no, Juntos, la es que palabra. ahí está redundando, sino todos, ¿no? Todos, ¿cómo dijiste? Todos juntos. No, no, pues ahí está redundando. Todos juntos está haciendo. Bien juntos, Sí, bien es todos. muy Todos, redundante, creo. Entonces, claro, sería está juntos, ¿no, redundando. verdad? Claro, o todos, ¿no? Ya, gracias. Listo. Vamos con la práctica. Ahí está la práctica. Vamos con las preguntas propuestas, ¿ya? Vamos con las preguntas propuestas. ¿Qué dice? Es una unidad sintáctica que presenta sentido completo y autonomía. ¿Quién tiene sentido y tiene autonomía? Obviamente estamos hablando de acá de la oración. Siempre tiene valor verbo conjugado y puede finalizar en una coma, punto y coma, 2 puntos. Sí, pero fíjate si estás bien. Saca la mesa para acá, pues, bien. ¿Cómo? Dice, ¿quién termina en una coma, punto y coma, 2 puntos? Obviamente estamos hablando aquí de la proposición. 3. Son oraciones que tienen en su estructura un solo verbo y no cuenta con la presencia de proposiciones. ¿Quién no incluye preposiciones? Las oraciones simples, pues, muchachos. Por eso es simple. Qué alegría es encontrarte con tu padre. Oye, qué alegría es verte con tu papá. Le digo, ¿no? Estoy exclamando. Por lo tanto, ahí está la oración exclamativa, la respuesta. Es una oración unimembre. Unimembre, un miembro. Solamente tiene una parte. No se puede descomponer sujeto y predicado. Por lo tanto, la respuesta está facilísima. Está grabando en Tacna. Yo puedo decir, él está grabando en Tacna, ella está, nosotros realizamos esa acción, no. Entonces el sujeto es cero, nulo. Solamente esa oración tiene predicado, no tiene sujeto. Como no tiene sujeto y solamente tiene una parte que es el predicado, es unimembre. ¿Ya? Recuerden que las oraciones, recuerden ustedes que las oraciones unimembres no se puede descomponer en sujeto y predicado. Ahora dice, presenta una oración bimembre, dos miembros, dos partes. Sería, es muy querido por todos ese profesor. Si ordeno la oración, ese profesor es muy querido por todos. Entonces, ese profesor sujeto es muy querido por todos, predicado. Entonces es bimembre, ¿por qué? Porque tiene sujeto y predicado, pues tiene las dos partes. Ingresaron muy tarde a la clase de lenguaje. Ellos ingresaron muy tarde a la clase de lenguaje. Yo estoy afirmando e informando todavía. Cuando yo informo, afirmo, niego, es una oración enunciativa, aseverativa o declarativa. Probablemente estaremos viajando a Chiclayo, probablemente, posiblemente, de repente, quizá estaremos viajando. Estoy dudando, y si yo dudo, oración dubitativa, de duda. ¿O no es así, muchachos? Para lograr un buen puntaje en el examen, practica constantemente y deja el Facebook. Reconocemos qué tipo de oración hay allí. ¿Qué tipo de oración hay ahí? Es una oración exhortativa. Se llama oración exhortativa o imperativa. En una oración imperativa o exhortativa, el hablante expresa orden, ruego, consejo. Ahí te está aconsejando.
Y recuerden también que la palabra exhortativa viene de exhortar, y exhortar, ¿qué significa? Inducir a una persona a algo, inducir a una persona que realice algo. Entonces, sinónimo de exhortar, convencer, persuadir, ¿ya? Esa es una oración exhortativa. Son oraciones que tienen valor informativo, y es una oración unimembre, que tiene valor. Todos tienen valor imperativo: prohibido fumar, voltear a la derecha, prohibido arrojar basura, adelante. El único que tiene valor informativo, hombres trabajando. Y es una oración unimembre. Yo les pregunto rápido, respondan ustedes. En hombres trabajando, ¿cuál es el verbo? Pregunto yo. ¿Ah? ¿Cuál es el verbo? Trabajando. No, trabajando no es un verbo. Trabajando es un Trabajo. verbo. Trabajo. Trabajo sí es verbo, pero trabajando no. Entonces, ¿qué clase de palabra es trabajando? Trabajando es un verboide gerundio, recuerden. Trabajando, durmiendo, riendo, cantando, no son verbos. Por eso es unimembre. ¿Cómo sería bimembre? Yo digo, los hombres están trabajando, ahí sí es bimembre, ¿me entiendes? Pero ahí, así como está, no es unimembre. ¿Ya? Una de las siguientes oraciones contiene proposiciones. Si me habla de proposiciones, toda proposición termina en coma, punto y coma, 2 puntos. 1 y 2, las proposiciones tienen verbos. Si me habla de proposiciones, tiene que haber 2 o más verbos en esa oración. Miren acá, Luciana pinta mi cuadro, pinta un verbo nada más. La mañana avanza, Guido se levantó. Ah, acá hay 2 verbos, avanza y levantó. Además, está separado por un punto y coma. Acá, este sería. Entonces, el sintagma verbal cumple la función de... El sintagma verbal siempre cumple la función de predicar. Sintagma verbal o predicar es lo mismo. En la oración, las manzanas parecen deliciosas. Oiga, la palabra deliciosa, ¿qué clase de palabra es? Es un adjetivo. Si es un adjetivo, adjetival, pero muchachos. La oración es una unidad por sentido completo. Esta afirmación pertenece al criterio semántico, pero semánticamente las oraciones poseen sentido completo. 15. En la oración, el profesor con su novia viaja muy emocionado. El sintagma preposicional es, ¿dónde hay una preposición con? Entonces sería con su novia. Yo le decía, por eso el sintagma exocéntrico es preposicional. Entonces sería esto. En la oración, el padre de mi compañera viaja en ese auto. De mi compañera es un sintagma que es de preposición. Si es preposición, preposicional. En la oración, la presentación de la novela estuvo interesante. La palabra interesante, ¿qué clase de palabra es interesante? Es adjetivo. Si es un adjetivo, adjetival. Es un sintagma exocéntrico preposicional. Busquen dónde hay una preposición, muchachos. ¿Dónde hay una preposición? Pasea con sus amigos. Con sus amigos, es el sintagma preposicional. El enunciado, demasiado emocionado, es un sintagma. Miren, demasiado, ¿qué clase de palabra es? Es un adverbio. Emocionado, adjetivo. Cuando tú tengas un adverbio y un adjetivo, adjetival, de frente. La cuñada de mi hermano estudia en esta universidad. De mi hermano es un sintagma de preposición. ¿Sí? Preposición preposicional. ¿Sí o no? Fácil. ¿O no es fácil? ¿O no está fácil la práctica? Sí está fácil, profesor. Ay, a ver, así nomás lo tenía que hacer, pero muchachos, ¿para qué complicarnos la vida? Lo importante es que el alumno tiene que saber lo necesario, no tiene que ser un experto tampoco, ¿eh? ¿Entienden? Un especialista, no. En la oración, ese peluche está cerca de mi mochila. El sintagma adverbial, ¿dónde está? Cerca de mi mochila. Listo, es el adverbial. En la oración, el delincuente está en la cárcel.
¿Cuál es el sintagma preposicional? ¿Dónde hay una preposición? Pues fácil. En la cárcel. Por La cárcel. supuesto, hija. Muy bien, ya ve. Ustedes son los chicos preferidos, son el canal 1 del aula 1 todavía. 101, pero los primeros. Parte de la gramática descriptiva que estudia las relaciones que contienen las palabras y las funciones. Esta palabra. Y las sintaxis. La sintaxis que estudia las funciones que cumple cada palabra, pero dentro de una oración. Los sintagmas, según su estructura, pueden ser endocéntricos y exocéntricos. Son sintagmas que tienen núcleo, por tanto, su forma revela la estructura núcleo modificador. ¿Quién tiene esa estructura núcleo modificador? Endocéntrico. Así es. Son sintagmas que no tienen núcleo, por lo tanto, su forma revela la estructura sujeto, predicado, enlace, término. Exocéntrico. Por supuesto. Es un sintagma exocéntrico, excepto, te está diciendo dónde no hay verbo y dónde no hay preposición. Eso está diciendo. ¿Dónde no hay verbo? Porque el sintagma exocéntrico, sujeto y predicado, enlace, término, enlace es una preposición. ¿Dónde no hay verbo? ¿Dónde no hay preposición? A ver, el niño llora, verbo. Escribió, verbo. Suplica, verbo. Acá no hay nada de eso, ni verbo ni hay preposición. Endocéntrico, porque hay núcleo y hay modificadores. ¿Te das cuenta? Así nomás se hace. El sintagma nominal cumple las funciones puede cumplir la función de sujeto, objeto directo, objeto indirecto. El sintagma nominal, un sintagma nominal, muchachos, está conformado por un determinante y un núcleo sustantivo. En la oración, Rafael bebió muy poco. Muy, escúcheme, muy es un adverbio, poco otro adverbio. Cuando hay dos adverbios, adverbial, pues. Cuando hay un adverbio y un adjetivo, adjetival, pero hay dos adverbios, adverbial. La función del sintagma verbal es la del predicado. Por supuesto, sintagma verbal o predicado es lo mismo. Es el sintagma cuyo núcleo es un sustantivo. Donde el núcleo es un sustantivo nominal, pues. Ahora dice, es el sintagma cuyo núcleo es un adjetivo. Adjetival. Sintagma cuyo núcleo es un adverbio, ¿cuál sería? Adverbial. El sintagma cuyo núcleo es un verbo, verbal. ¿Sí o no? Es por lógica, pues. Esos dos nomás les he puesto. Lo demás ya lo puedo decir en forma oral, como les he dicho. El enunciado muy lento. Muy, ¿qué clase de palabra es muy? Adverbio. Adverbio, ¿sí o no? Y lento, ¿qué clase de palabra es? Adjetivo. ¿Mm? Adjetivo. Claro. Sí, escuchen bien, claro. Ya, si es un adverbio y un adjetivo, ¿qué sería? Adverbial. Un adverbio, lento adverbio. Miren, vamos a ponerlo así. Vamos a tratar de ponerlo mejor esto, ¿ya? Porque acá hemos hecho se me ha pasado un poco a mí una observación. Miren, vamos a poner muy mal. Dos adverbios. Y ahí sí, corrijan esto, pónganle mal. Y ahí sí le vamos a poner adverbial. ¿Estamos? ¿Sí? Para que encaje bonito. ¿Ya, muchachos? Para que encaje bonito. 35. Es una unidad sintáctica que presenta sentido completo y autonomía. Oración. Claro. Es una unidad sintáctica que presenta sentido completo, pero carece de autonomía. ¿Quién no tiene autonomía e independencia? Proposición. Proposición. Trabajaré para ti. Yo trabajaré para ti. Yo tiene un sujeto tácito.
Es una oración Bimembre. bimembre. Aquí sea el sujeto tácito es bimembre, ¿sí o no? 38. Alternativa que presenta una oración exhortativa. Estudie, por favor. Ajá. Ahí no debe ver cómo, por favor, ahí se nos ha ido también. Sí. En la oración de aquella reunión de narradores por primera vez después de largos años de espera, nos fue revelada la antigua y rara anécdota de aquel novelista del boom. La estructura del sujeto es, primero busca el verbo principal, fue revelada. ¿Qué nos fue revelada en aquella época, en aquella reunión? La antigua y rara anécdota de aquel novelista del boom. Ese es el sujeto. Si eso es el sujeto, entonces la que es artículo modificado directo, antiguo modificado directo, rara modificado directo, anécdota, núcleo sujeto, y de aquel novelista del boom modificador indirecto. Por lo tanto, la respuesta es la B de bebé. Algunos de estos jóvenes obtuvieron medalla de oro. La estructura del sujeto es, ¿cuál es el verbo? Obtuvieron. ¿Quiénes obtuvieron medalla de oro? Algunos de estos jóvenes. Ese es el sujeto. Algunos núcleos de estos jóvenes MI. ¿Correcto? Entonces sería esto de acá. Es un MI todavía como complemento, si gustan, ¿no? Porque su enlace es una preposición. Oración que contiene una construcción endocéntrica adjetiva y una no. Recuerden cuál es la estructura del SEA, adverbio y adjetivo. Acá hay adverbio y adjetivo, acá está el adverbio y el adjetivo, acá está el adverbio y el adjetivo, acá hay adverbio y adjetivo, acá no hay nada. El último no hay nada. Esa es la respuesta. Son oraciones que tienen construcción comparativa y una no es. En la construcción comparativa cuando se enlace es un comparativo. Comparativo acá sería como las de RM, como Marañón, como la rubia Marilyn, La E. como tú, donde no hay, es aquí. Ajá, no hay nada. Alternativa contiene aposición y una no es. Sería este de acá. ¿Por qué? Porque acá hay un vocativo. América no está hablando del continente de América, está hablando de una persona que se llama América. Dice, es conveniente, América, que riegues el jardín. América, oye, riegue el jardín. Es conveniente que riegues el jardín. América, el vocativo, pero el vocativo puede estar en cualquier parte, pues sí o no. Bueno, es un vocativo. No contiene modificadores directos. ¿Quién no contiene modificadores directos? Fumar es dañino para la salud, no contiene. No contiene modificadores indirectos. ¿Quién no contiene? Sin hojas es el indirecto. Con etiqueta indirecto. Él, como todo niño, pero también, como todo niño, también es un modificador indirecto, pero como construcción comparativa. Trujillo, la capital de la primavera, esto, acá hay una posición, no hay MI. Tiene aposición especificativa. Ya sabes, la posición especificativa pero dice. Ya. El presidente Toledo es la posición especificativa. Tu amigo Alex es la posición especificativa. Acá no hay el padre Pablo. Esto sería A, B y D. La oración que presenta sujeto tácito es este de acá. Yo no voy a llorar por ti, Juan. ¿Ya? Juan no viene a ser el sujeto, ojo, es un vocativo. Juan es un vocativo y el vocativo no forma parte de la oración. ¿Ya? Una bella historia de amor acabó, póngale tilde y acabó en matrimonio. En el sujeto, ¿cuántos modificadores directos hay? A ver, ¿qué acabó en matrimonio? Una bella historia de amor, sujeto. Una, modificador directo. Bella, modificador directo. Historia, núcleo de amor, MI. Entonces solamente hay dos modificadores directos.
Ayer el terrible y embravecido perro de mi primo mordió a un transeúnte. La correcta estructura del sujeto. ¿Cuál es el verbo aquí? El verbo es por... Ajá. Dice mordió. Entonces yo pregunto y digo, ¿quién mordió a un transeúnte? El terrible y embravecido perro de mi primo. Hasta ahí es el sujeto. Una vez que yo tenga el sujeto, es más fácil para mí. El modificado directo. Terrible, modificado directo. Embravecido, MD, modificado directo. Perro, núcleo. Y de mi primo, MI. Entonces, ¿cuál sería? MD, núcleo y MI. Sería esto. ¿Sí o no? ¿Está claro, muchachos? Listo. Muy bien, muchachitos lindos, preciosos. Hemos concluido. Cualquier cosa me preguntan por el grupo. Yo les envío el link. También tengo un grupo que forma con ustedes. Ahí les he comunicado. Hice un... Ustedes saben muy bien, los que han asistido, no fueron muchos de ustedes, pero fue otro grupo grande. Sí, ¿no? Entonces ahí se les ha hecho un repaso, ¿no? Los que desean también, eso era voluntario también. ¿Ya, muchachos? Y a la última va a ser la próxima semana. Ya ahí sí con todo. Claro, o sea, a ver, te voy a pasar la voz, Diego, un ratito, Diego. Te voy a mandar un link ahorita mismo para que te puedas adherir. Un ratito. Tú no has venido ese día seguro, pero... Ya. No, profesor, cuídese. Ya listo. Cuídense, Sebastián. Buenas. Les voy a pasar el que no tiene el link aquí, ¿ya? Acá está el link, si desea. Listo, agrégate ahí si gustas. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Si no tienen, se agrega ahí este link y listo. Muy bien, chicos. Cuídense bastante, ¿ya? Que Dios los bendiga.